Hola niños, ¿cómo están? Lo de hoy, dos aspectos importantes de triángulos. El teorema de Pitágoras y los triángulos rectángulos notables. El teorema de Pitágoras. Un triángulo es rectángulo cuando un ángulo interior mide 90 grados. Aquí tenemos un triángulo ABC que es rectángulo por esta marca. Precisamente este ángulo interior A mide 90 grados. Por eso se le llama triángulo rectángulo. Siendo los otros dos ángulos internos representados con alfa y beta agudos. ¿Cuáles son los elementos de un triángulo rectángulo? A estos dos lados perpendiculares se les llama catetos. Y el tercer lado recibe el nombre de hipotenusa. La hipotenusa siempre es mayor a los dos catetos. Notación. Observe cómo se denota, cómo se representa un triángulo rectángulo. Se nota así y se lee triángulo rectángulo ABC y siempre es necesario indicar qué ángulo es recto, qué ángulo mide 90 grados, en este caso recto en A. También es importante considerar que la suma de los dos ángulos agudos es igual a 90 grados. Esto es lógico, ¿no? Porque la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo cualquiera es 180 grados. Pero si uno de los ángulos interiores mide 90 grados, los otros dos ángulos agudos sumarán 90 grados. Entonces, ¿en qué consiste el teorema de Pitágoras? Para ello es preciso indicar las longitudes de los lados del triángulo rectángulo. En nuestro caso, la hipotenusa mide A unidades de longitud. Un cateto mide B y el otro C. El teorema de Pitágoras dice que la medida de la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cuadrado de la medida de un cateto más el cuadrado de la medida del otro cateto. Simbólicamente, A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. La lectura correcta en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de cuadrados de las longitudes de los catetos. Ejemplo, hay el valor de x en. Aquí tenemos la figura, es un triángulo rectángulo. Se conocen las medidas de los catetos, pero no de la hipotenusa. Y esta longitud de la hipotenusa se representa con x, pero se puede obtener utilizando el teorema de Pitágoras que dice, en todo triángulo rectángulo, la longitud de la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de cuadrados de las longitudes de los catetos. En nuestro caso, la hipotenusa mide x elevado al cuadrado, x al cuadrado. Va a ser igual a 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. X al cuadrado será igual, 5 al cuadrado 25 más 12 al cuadrado 144. X al cuadrado igual, sumemos 25 más 144, 169. El exponente 2 pasa al otro lado con raíz cuadrada. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 169? 13. Principales triángulos rectángulos notables. En esta oportunidad vamos a identificar y analizar tres triángulos rectángulos notables. Son aquellos triángulos que, conociendo las medidas de sus ángulos, se conoce también la relación que guardan entre sí las longitudes de sus lados. La característica es que se conocen las medidas de sus ángulos interiores. Hay un triángulo rectángulo notable de 30 y 60 grados. Esta es la imagen. Los ángulos agudos miden 30 y 60 grados. Es un triángulo rectángulo. Analicemos la característica respecto a la relación que tienen entre sí las longitudes de sus lados. Observe aquí,
la hipotenusa se suele representar con 2K. ¿Y por qué? La longitud del cateto que se opone a 30 grados es la mitad de la longitud de la hipotenusa. Es lo que vamos a indicar aquí. El cateto que se opone a 30 grados mide la mitad de la hipotenusa. La hipotenusa mide 2K, entonces el cateto mide K. Si por ejemplo la hipotenusa mide 24, entonces ese cateto que se opone a 30 grados medirá la mitad, 12. ¿Y qué decimos de la longitud del otro cateto? Decimos que también el otro cateto, el que se opone a 60 grados, mide la mitad de la hipotenusa, pero multiplicado por la raíz cuadrada de 3. El cateto que se opone a 60 grados mide la mitad de la hipotenusa por la raíz cuadrada de 3. Y si usted utiliza el teorema de Pitágoras, va a verificar que realmente son estos valores. Pero aquí lo importante es conocer en qué relación se encuentran los lados de este triángulo rectángulo denominado de 30 y 60 grados. Otro triángulo bastante conocido de 45 y 45 grados. Si sus ángulos agudos cada uno mide 45 grados, es porque estamos hablando de un triángulo rectángulo y a la vez isósceles. Es decir, los catetos tienen la misma longitud. Pero entonces representamos con la letra K. Y si los lados de este triángulo rectángulo de 45 y 45 toman estas medidas, ¿cómo podemos determinar la longitud de la hipotenusa? Con el teorema de Pitágoras. Pero fíjese que en este caso resulta ser K por la raíz cuadrada de 2. Entonces, ¿qué decimos aquí? A ver, la primera conclusión. Los catetos son iguales, es decir, tiene igual medida. Otro, la hipotenusa mide igual que cualquiera de estos catetos, pero multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Bien, ahora identifiquemos otro triángulo rectángulo notable de 37 y 53 grados. El triángulo tal vez más querido por los profesores de geometría, porque su uso es frecuente. Esta es la imagen y lo más destacable es que los lados de este triángulo rectángulo guardan una relación muy conocida. Pero entonces se dice lo siguiente, que el cateto que se opone a 37 grados es 3K, el que se opone a 53 grados 4K y la hipotenusa es 5K. En realidad entonces los tres lados de este triángulo rectángulo de 37 y 53 grados están en la relación de 3, 4 y 5. Repetimos, las longitudes de los lados están en la relación de 3, 4 y 5. Pero no olviden que el cateto que se opone a 37 grados es 3K. El que se opone a 53 grados, 4K. Y el que se opone al ángulo recto, bueno, el de 53 es 4K. Y el que se opone al ángulo recto, 5K. Bien, ojalá que no olviden estos tres triángulos rectángulos notables porque van a ser utilizados a continuación. Hagamos ejemplos. Ejemplo número 1, A y A más B en. Conste que aquí no vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, sino es que conociendo sus ángulos interiores se puede establecer una relación entre los lados de este triángulo rectángulo. Veamos aquí. Observe que tengo un triángulo rectángulo donde uno de los ángulos interiores es 37 grados. Pero si este es 37, ¿cuánto vendrá este? Ambos deben sumar 90 grados. Entonces este me dirá 53 grados. Porque 53 grados más 37 grados es 90 grados. Hace un rato hemos expuesto esto. ¿En qué relación se encuentran los lados de este triángulo rectángulo notable? El que se opone a 37 grados es 3K. El que se opone a 53 grados, 4K. Y la hipotenusa, 5K. Entonces, aquí pongo el que se opone a 37, 3K. El que se opone a 53, 4K. Y el que se opone al ángulo recto,
5K. Ya está. Pero aquí ya podemos determinar el valor de K. Entonces, observe aquí, 3K va a ser igual a 24. Entonces el valor de K será 24 entre 3, 8. Conociendo el valor de K podemos encontrar las longitudes de los otros dos lados. ¿A qué será igual? A 5 por K, pero ya conozco el valor de K. 5 por 8, 40. Ya determiné el valor de A. B será igual a 4 por K, pero K vale 8, 4 por 8. Entonces B, aquí debe ser B. B es igual a 32. Corrijan por favor, aquí es B. Entonces A más B será igual a 40 más 32, 72. Ejemplo número 2. Aquí tengo un triángulo rectángulo. ABD recto en D y se traza un segmento BC. Fíjese que este ángulo ACB mide 150 grados. Bien determinar BD, o sea, la longitud del cateto menor del triángulo ABD. Muy bien, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Lo importante es que primero identifiquemos qué triángulo notable es y luego indicamos en qué relación se encuentran sus lados. Si este ángulo mide 150 grados, ¿cuánto medirá este otro ángulo? Ambos suman 180 grados, entonces supone que este ángulo mide 30 grados. No olviden que BC mide 12, pero si este mide 30 grados, ¿cuánto medirá este otro? 60 grados. Entonces, en este triángulo BCD tenemos un triángulo notable. Se dice triángulo notable de 30 y 60 grados. Pero ¿recuerdan qué relación se encuentra? ¿Se recuerdan o no? El cateto que se opone a 30 grados mide la mitad de la hipotenusa. Y el cateto que se opone a 60 grados también la mitad de la hipotenusa, pero multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Entonces, la hipotenusa lo representamos con 2K. Entonces esto será K, o sea, la mitad. Y esto, K por la raíz cuadrada de 3. Pero aquí ya podemos encontrar el valor de K. Así. Observe, piden BD. BD y BD está representado con la letra K. O sea, la incógnita es K. Pero aquí la idea inicial es encontrar el valor de K, igualando estos dos. 2K es igual a 12. Entonces, ¿cuánto vale K? K es igual a 6. Y 6, o el valor de K, es la incógnita. Fíjese que en el caso anterior hemos utilizado el triángulo rectángulo notable de 37 y 53 grados. El cateto que se opone a 37 grados es 3K, el que se opone a 53 grados 4K y la hipotenusa 5K. Aquí, en este segundo ejemplo, se ha utilizado el triángulo notable de 30 y 60 grados. El cateto que se opone a 30 mide la mitad de la hipotenusa. A la hipotenusa se representa con 2K, entonces este cateto es K. Y el que se opone a 60 grados es K por la raíz cuadrada de 3. A no olvidar eso. Continuemos, ejemplo número 3. Encuentre el valor de K. Aquí tenemos un triángulo rectángulo notable. ¿Ya imaginan de cuánto? De 45 y 45 grados. Lógico, porque si este mide 45 grados, este otro también mide 45 grados. Pero ¿qué pasa? Se trata de un triángulo rectángulo isósceles. Pero a ángulos iguales se oponen lados iguales. Además, hace un rato hemos visto que este también es K, porque se trata de un triángulo rectángulo isósceles, ya que es igual el valor de la hipotenusa a K por la raíz cuadrada de 2. Y justo de aquí ya podemos determinar el valor de K. Entonces, decimos K por la raíz cuadrada de 2 es igual a 10 por la raíz cuadrada de 2. Podemos simplificar el factor irracional, raíz cuadrada de 2 en ambos casos. Entonces, ¿cuánto vale K? K es igual a 10. Y eso es lo que piden, determinar el valor de K. Es así como se utilizan entonces los triángulos rectángulos notables. Hagamos una serie de aplicaciones. Las primeras son aplicaciones para utilizar el teorema de Pitágoras. Aquí es evidente que vamos a utilizar el teorema de Pitágoras porque no se conoce las medidas de sus ángulos interiores
diferentes de 90 grados, ¿no? O sea, de los ángulos agudos. Entonces, como piden el valor de x, habría que recordar, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? El cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de cuadrados de las longitudes de los catetos. Entonces, en este caso, tendremos lo siguiente. La hipotenusa mide 25, pero elevamos al cuadrado. Va a ser igual a 24 al cuadrado, que es la medida de uno de los catetos, más el cuadrado del otro cateto, que es x al cuadrado, entonces sería. Pero 25 al cuadrado es 625, menos 24 al cuadrado, 576. ¿Y por qué menos? Está en el segundo miembro y pasa el primero con signo cambiado. Y esto va a ser igual a x al cuadrado. 625 menos 576, 49 igual a x al cuadrado. El cuadrado pasa como raíz cuadrada, entonces el valor de x es 7. 7 unidades de longitud. Siguiente. Aplicación número 2, hay y menos x en. Es una figura, pareciera que hemos fusionado dos triángulos rectángulos, pero resulta que tenemos, aparte de algunos datos que corresponden a los catetos, conocemos la longitud de este segmento. Este segmento mide 36. Entonces, piden determinar y menos x. Comencemos analizando este segmento que mide 36, pero parte mide x. ¿Podemos indicar cuánto mide este otro segmento? Claro, será 36 menos x. Muy bien, ahora tenemos que utilizar el teorema de Pitágoras. O podemos comenzar con este triángulo rectángulo que está a la izquierda o con el que está a la derecha. Nos conviene primero trabajar con el triángulo que está a la derecha. Pero resulta que para encontrar el valor de x va a ser preciso utilizar esta identidad algebraica. Conste que vamos a trabajar primero con este triángulo. A ver, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? El cuadrado de la longitud del cateto, conste que el cateto mide x al cuadrado, va a ser igual a 12 al cuadrado más 36 menos x al cuadrado. Para desarrollar el cuadrado de este binomio diferencia, va a ser preciso utilizar esta identidad algebraica. Se llama el cuadrado del binomio diferencia. Va a ser igual al cuadrado de a menos 2 por a por b más b al cuadrado. Es como una fórmula esta identidad algebraica, que en secundaria lo van a utilizar con mucha frecuencia. Entonces, vamos a utilizar en estos momentos. X al cuadrado será igual a 144 más, ahí es donde estamos utilizando esta identidad, a al cuadrado, pero en este caso es 36 al cuadrado, menos 2ab, en este caso será 2 por 36 por x, más el cuadrado del segundo término, más x al cuadrado. X al cuadrado estará igual a 144 más 36 al cuadrado, 1296, menos 2 por 36, 72 por x, más x al cuadrado. Aquí ya podemos simplificar x al cuadrado con x al cuadrado. Estamos aplicando la propiedad cancelativa. Menos 72x pasa al primer miembro con más 72x, igual. Sumemos 144 con 1296. Resulta 1440. 72 que multiplica divide ahora para hallar el valor de x. 1440 entre 72, 20. Ya conocemos el valor de x. Entonces ahora necesitamos hallar el valor de y. Pero y es hipotenusa de este triángulo que está a la izquierda, que aún no hemos analizado. Pero tenemos una fortaleza. Ya conocemos las longitudes de los dos catetos. Así que podemos hallar el valor de y. Entonces en este triángulo, ¿cómo planteamos? Utilizando el teorema de Pitágoras, y al cuadrado, o sea, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa, va a ser igual a 15 al cuadrado más x al cuadrado, pero ya conozco el valor de x, que es 20. 20 al cuadrado será, y al cuadrado va a ser igual a 225 más 400. Y al cuadrado igual, 225 más 400, 625. El cuadrado pasa como exponente, entonces y es igual a 25. Pero piden determinar y menos x. Y es 25x 20. 25 menos 20, 5.
3. AYXM. Se trata de un cuadrilátero y piden determinar el valor de este lado del cuadrilátero. Pero así como está, pareciera que no vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, pero sí. Antes tenemos que trazar este segmento que une los dos vértices del triángulo. De tal manera que vamos a obtener dos triángulos rectángulos. Ahora sí, vamos a trabajar primero con este triángulo rectángulo pintado de azul. Conocemos las longitudes de estos dos catetos, así que podemos hallar la longitud de la hipotenusa. Como no sabemos, representamos con la variable y. El cuadrado de la longitud de la hipotenusa, o sea, y al cuadrado va a ser igual a 15 al cuadrado más 20 al cuadrado. Y al cuadrado será igual a 225 más 400. Y al cuadrado es igual a 625. Y es igual a 25. Y fíjese que aquí ya conocemos la longitud de este triángulo rectángulo. Y podemos entonces ya trabajar con este triángulo, porque conocemos la longitud de la hipotenusa. Y lo que nos interesa es hallar el valor de x, que es la longitud de este cateto. En este triángulo pintado de anaranjado, entonces decimos 25 al cuadrado. ¿Y por qué decimos 25 al cuadrado? Porque y mide 25. 25 al cuadrado será igual a 24 al cuadrado más x al cuadrado. 25 al cuadrado es 625. Más 24 al cuadrado pasa al primer miembro con signo cambiado. Menos 576. Igual a x al cuadrado. La diferencia 49 igual a x al cuadrado. Entonces x será igual a la raíz cuadrada de 49, que es 7. Aplicación 4. AYXM. Ahora vamos a utilizar triángulos notables, triángulos rectángulos notables, porque conocemos las medidas de sus ángulos interiores. En este caso piden hallar el valor de x, pero para ello debemos de trabajar por partes, porque aquí hay dos triángulos rectángulos. Ahora comencemos trabajando con este triángulo que está en la parte inferior. Si este mide 37 grados, este otro ángulo 53 grados. Pero cuando tenemos el triángulo rectángulo de 37 y 53 grados, ¿qué relación guardan entre sí los lados de este triángulo rectángulo? El lado que se opone a 37 grados se representa con 3K. El lado que se opone a 53, 4K. Y el que se opone al ángulo recto, 5K. Porque se dice que este triángulo rectángulo notable están en la relación de 3, 4 y 5. Es lo que vamos a hacer. Aquí coloco, en este triángulo, coloco 3K, aquí 4K y aquí 5K. Pero a propósito de la longitud de la hipotenusa ya podemos hallar el valor de K. 15 por la raíz cuadrada de 2 es igual a 5K. Quinta de 5, 1 y quinta de 15, 3. Entonces el valor de K es 3 por la raíz cuadrada de 2. Y con ello ya podemos encontrar la longitud de los catetos. Pero lo que me importa en todo caso es indicar esta longitud o la longitud de este lado, que es el cateto de este triángulo de verde, pero a la vez es la hipotenusa de este otro triángulo que está en la parte superior. ¿Pero cuánto vale este? 4 por K. Pero K es igual a 3 por la raíz cuadrada de 2. 4 por 3 por la raíz cuadrada de 2 sale 12 por la raíz cuadrada de 2. Y es lo que vamos a colocar aquí. 12 por la raíz cuadrada de 2. Y ahora trabajemos con este triángulo. Si este mide 45 grados, este otro también mide 45 grados. Es un triángulo rectángulo de 45 y 45 grados. Y este triángulo, sorprendentemente, es isósceles. ¿Y en qué relación se encuentra? Los catetos tienen igual medida. Y fíjese lo que vamos a hacer acá. Colocamos A, y si este es A, este también es A, porque es un triángulo isósceles. Y recuerdan a qué es igual la longitud del cateto o de la hipotenusa. La longitud es A por la raíz cuadrada de 2. Utilizando el teorema de Pitágoras también llegan a ese valor. Entonces, podemos indicar la longitud de este cateto así. 12 por la raíz cuadrada de 2 es igual a A por la raíz cuadrada de 2.
Se puede simplificar el factor irracional, entonces A es igual a 12. Y es justo lo que pide. ¿Y por qué? Porque X es igual a y A vale 12. Siguiente aplicación. AYXM, similar a la anterior. Muy similar a la anterior. Tenemos dos triángulos rectángulos y tenemos que empezar a trabajar con este que está debajo, en la parte inferior. Si este mide 53 grados, ¿cuánto medirá este otro? 37 grados. Entonces estamos hablando del triángulo rectángulo notable de 37 y 53 grados. ¿En qué relación se encuentran sus lados? En la relación de 3, 4 y 5. El cateto que se opone a 37 grados será 3K. El que se opone a 53 grados, 4K. Y la hipotenusa, 5K. A continuación se puede determinar el valor de K. 30 va a ser igual a 5K. Entonces K es igual a 6. Muy bien, pero conociendo el valor de K podemos encontrar las longitudes de los catetos, pero para efectos de determinar X, ¿qué cateto indico o la longitud de qué cateto voy a indicar? De este, ¿no? ¿Y cuál es la longitud? 4K, pero ya conocemos el valor de K. 4 por 6, 24. Es lo que me interesa. Entonces, a continuación, voy a trabajar con este triángulo. Si este mide 30, el otro medirá 60. Entonces ahora este triángulo que estamos pintando de celeste es notable de 30 y 60 grados. ¿Y cuál es la relación de un triángulo como este? El cateto que se opone a 30 grados mide la mitad de la hipotenusa. Y el otro cateto también la mitad, pero multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Entonces aquí vamos a indicar de la siguiente manera. Al cateto representamos con 2A. A esta hipotenusa, a la hipotenusa representamos con 2A. A este cateto que se opone a 30 grados, la mitad. Y la mitad de 2A, A. Y la longitud de este otro cateto, también la mitad, pero multiplicado por la raíz cuadrada de 3. ¿Pero dónde determinamos el valor de A? En esta longitud de la hipotenusa se sabe que 2A es igual a 24. Entonces A es igual a 12. Y esa es la respuesta porque piden el valor de X, pero X es igual al valor de A. Siguiente aplicación debe ser aplicación 6. En un triángulo ABC, la medida del ángulo A es 30 grados. Sobre el lado AC se ubica el punto P, tal que PB es igual a BC y ambos toman el valor de 5 unidades de longitud. Y AB es igual a 8 unidades. Calcule la longitud del segmento PC. Bueno, acá vamos a dibujar inicialmente el triángulo ABC. Ahí tenemos el triángulo ABC. Pero se sabe de este triángulo que la medida del ángulo A es 30 grados. Este ángulo mide 30 grados. Bien, pero hasta ahí no nos dicen que es un triángulo rectángulo, para nada. Pero sí se sabe lo siguiente. Aquí debe ser el segmento AC, o sobre el lado AC, se ubica el punto P, tal que PB es igual a BC. Aquí tenemos que ubicar el punto P, tal que PB va a ser igual a BC, o sea, vamos a formar un triángulo isósceles. Es lo que vamos a hacer, trazamos el lado PB o BP, tal que PB va a ser igual a BC, o sea, en este triángulo estos dos lados son iguales. Y acabamos de obtener un triángulo isósceles. Además, cada uno de estos mide 5 unidades. Este mide 5 y este también mide 5. Y AB mide 8 unidades. Este lado del triángulo ABC mide 8 unidades. Calcula PC, o sea, este lado del triángulo isósceles. A continuación, para efectos de utilizar un triángulo rectángulo notable, lo ideal es formar un triángulo rectángulo, porque aquí todavía no encontramos ningún triángulo rectángulo. Para ello trazamos de este triángulo isósceles la altura BH, o sea, la altura respecto a este lado. Tracemos ese triángulo, o esa altura BH.
No olvide que esta es altura, pero como es un triángulo isósceles, sorprendentemente, a la vez este es mediatriz también podría ser, ¿no? Esta altura divide a la base en dos segmentos de igual medida. Van a tener la misma medida. Y ahora habría que analizar. Aquí tengo un triángulo rectángulo, aquí tengo otro. Son varios triángulos rectángulos que se forman. Pero aquí tengo una fortaleza. Conozco la longitud de la hipotenusa del triángulo rectángulo ABH. Vamos a trabajar con este triángulo. Del triángulo rectángulo ABH, o sea, este triángulo, decimos que es un triángulo notable, pero si este mide 30, este otro ángulo agudo mide 60. Es el triángulo notable de 30 y 60 grados. Recordando en qué relación se encuentran las longitudes de los lados. El lado que se opone a 30 grados mide la mitad de la hipotenusa. El lado que se opone a 30 grados mide la mitad de la hipotenusa, pero la hipotenusa mide 8. ¿Cuánto medirá este lado? Este lado va a medir 4, o sea, BH, 4. Muy bien, pero ojo que piden, nos estábamos olvidando, piden la longitud del segmento PC, de este segmento PC. Pero entonces, estos dos segmentos son iguales luego de trazar la altura, porque es un triángulo isósceles. Necesito obtener la longitud de este. Ahí trabajemos con este triángulo, el triángulo HBC, que también es rectángulo. La hipotenusa mide 5, este mide 4. Por el teorema de Pitágoras podemos hallar este valor. O también recordando el triángulo notable de 37 y 53 grados. ¿En qué relación se encuentran los lados de un triángulo rectángulo de 37 y 53 grados? De 3, 4 y 5, pero acá dice 4 y aquí 5. Se supone que este mide 3 entonces. Este otro también medirá 3. Y ya podemos determinar el valor de x. X será igual a 3 más 3. O sea, 6 unidades.